11:30 de la noche en el bar Murphy's de Millfield, Ohio. Stephanie Cross estaba sentada junto a ella. En un Porsche 911 humeante en el estacionamiento nevado, con el teléfono sin batería. No se podía contactar con Los Ángeles debido a la ventisca. Dentro, el multimillonario Richard Blackton golpeó su vaso de whisky contra la mesa, riendo con otros 4 directores ejecutivos borrachos tras su reunión nocturna. Pobre niña rica. El dinero de papá no lo arregla todo, gritó, señalando a Stephanie por la ventana. El dinero de papá no lo arregla todo. Ella entró furiosa, con la mirada llena de ira. Mi coche se ha averiado. Necesito un mecánico. La risa de Richard se hizo más fuerte. A medianoche en este pueblo perdido de Dios, te apuesto. $50,000. Nadie aquí puede arreglar tu coche de lujo esta noche. Stephanie se irguió, su voz resonando entre el humo. Bien, me casaré con cualquier hombre que pueda arreglar mi coche antes del amanecer. Entonces Blake Sullivan salió del rincón oscuro donde había estado bebiendo solo después de su turno de noche y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Acepto la apuesta. El bar quedó en silencio, salvo por el viento que aullaba afuera. Blake se limpió las manos en sus vaqueros de trabajo. Aún tenía restos de aceite de motor bajo las uñas, producto del turno de noche en la planta automotriz. 3 años criando solo a Noah le habían enseñado a calcular los riesgos. Con cuidado. Pero algo en ver a esos millonarios borrachos burlándose de una mujer desamparada le resultaba desagradable. Richard y su pandilla parecían buitres sobrevolando una presa herida. Sus 1000 trajes y relojes Rolex brillaban bajo la tenue luz del bar. Stephanie estaba allí, con su abrigo de diseñador, la nieve derritiéndose en su oscuro cabello, más perdida que enfadada ahora que alguien por fin había respondido a su desesperado desafío. Blake llevaba 2 horas bebiendo la misma cerveza, la misma rutina de cada martes por la noche desde la muerte de Amanda. Trabajar hasta tarde, beber solo, evitar volver a casa a una casa vacía donde Noah dormía plácidamente en casa de la señora Rodríguez, al lado. El reloj de bolsillo de su padre, apretado contra su pecho a través del bolsillo de su camisa, era lo único de valor que poseía además de su destartalada camioneta y el pequeño garaje detrás de la casa que alquilaban. El reloj había sobrevivido a la Gran Depresión, a 2 guerras y a los 40 años de su padre como mecánico en un pequeño pueblo. Esta noche podría ser testigo de la decisión más loca que Blake haya tomado jamás. ¿Hablas en serio?, le preguntó Blake a Stephanie, acercándose mientras el grupo de Richard intercambiaba miradas y sacaba sus teléfonos para grabar lo que claramente esperaban que fuera un espectáculo de primera. La nieve había convertido el aparcamiento en una pista de patinaje, y el Porsche de Stephanie yacía allí como un animal herido, con vapor saliendo del capó. Blake había trabajado en todo tipo de coches, desde Mustangs clásicos hasta Teslas modernos, pero un Porsche 911 era un asunto serio, especialmente uno que claramente se había sobrecalentado con temperaturas bajo cero. Stephanie le escrutó el rostro, buscando la burla que había visto en los ojos de todos los demás hombres esa noche. En cambio, encontró algo inesperado: sinceridad. Completamente seria. Pero si no puedes arreglarlo, comenzó ella, con la voz más baja, presa de la incertidumbre, entonces no me debes nada. Blake terminó, dirigiéndose ya hacia la puerta. Pero cuando lo arregle, cumples tu palabra. La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo del cigarrillo sobre sus cabezas, cargada de posibilidades y consecuencias. Stephanie asintió una vez, con firmeza y decisión. Siempre cumplo mi palabra. Richard se bajó tambaleándose del taburete, sus zapatos de diseño resbalando en el suelo mojado mientras lo seguía afuera con su séquito de borrachos. Esto va a ser oro puro, balbuceó, ya transmitiendo en directo por su teléfono. Mira a este.
Perdedor de pueblo intentando arreglar un coche de $200,000 con cinta aislante y oraciones. Pero Blake ya estaba levantando el capó, sus ojos entrenados escudriñando el motor mientras la nieve se acumulaba en sus hombros. El turbo se había roto, el sistema de refrigeración había fallado y la inyección electrónica de combustible estaba completamente quemada. En cualquier taller normal con las herramientas y piezas adecuadas, esto sería un trabajo de una semana como mínimo. Blake miró a Stephanie, que estaba a su lado, completamente concentrada en cada uno de sus movimientos, ignorando las cámaras y las risas crueles del grupo de Richard. Por un momento, sus ojos se encontraron bajo el resplandor de la linterna de su teléfono, y algo pasó entre ellos. No atracción exactamente, sino reconocimiento. Dos personas que entendían lo que significaba ser subestimados. Mi taller está a 3 manzanas, dijo Blake simplemente. Esto va a llevar toda la noche. Stephanie se ajustó el abrigo para protegerse del viento y asintió. Entonces, será mejor que empecemos. Lo que Blake ignoraba mientras subían su coche a la grúa era que Stephanie Cross no era una chica rica cualquiera. Era la directora ejecutiva de Cross Industries, con un valor de $3.800 millones, y nieta de uno de los magnates más despiadados de Estados Unidos. Lo que Stephanie ignoraba era que Blake Sullivan estaba a punto de mostrarle algo que jamás había experimentado en sus 31 años de vida, lo que se sentía al ser vista como una persona, y no como una cuenta bancaria. El taller de Blake se encontraba detrás de una pequeña casa de alquiler en la calle Maple. El tipo de barrio donde la gente seguía dejando las puertas sin llave y conocía el nombre de todos. Dentro del garaje individual, las herramientas colgaban en perfecto orden en las paredes de paneles perforados, y un pequeño calefactor combatía el frío de diciembre. Blake había construido este espacio él mismo a lo largo de 3 años, pieza por pieza, herramienta por herramienta, cada compra cuidadosamente planificada en función de las necesidades de Noah para la ropa escolar y las visitas al médico. Este no era un taller mecánico sofisticado con elevadores hidráulicos y equipos de diagnóstico por computadora. Este era el taller de un hombre trabajador donde los milagros ocurrían gracias a la habilidad y la determinación. Stephanie observaba a Blake trabajar con creciente fascinación. La forma en que sus manos se movían con absoluta confianza sobre los componentes del motor, la tranquila concentración en sus movimientos mientras diagnosticaba problemas e ideaba soluciones. Había pasado su vida adulta rodeada de hombres que hablaban mucho y cumplían poco, que usaban palabras rebuscadas para ocultar su incompetencia. Blake hablaba con hechos, no con palabras. Cuando se agrietó la carcasa del turbo, fabricó un reemplazo temporal con chatarra de aluminio. Cuando falló el sistema de refrigeración, lo reconstruyó con piezas que había rescatado de otros autos a lo largo de los años. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Stephanie preguntó alrededor de las 2 de la madrugada, entregándole una llave inglesa sin que se la pidiera. Lo había estado observando el tiempo suficiente para anticipar lo que necesitaría a continuación. Blake hizo una pausa, con la grasa manchando su frente, donde se había echado hacia atrás el pelo oscuro. Desde que tenía 12 años, mi padre me enseñó que los motores no mienten. Se rompen por algo. Se arreglan por algo. Tocó el reloj de bolsillo a través de la camisa, un gesto tan inconsciente que probablemente no se dio cuenta de que lo estaba haciendo. ¿Tu padre?, insistió Stephanie con suavidad. Las manos de Blake se detuvieron sobre el bloque del motor. Murió cuando yo tenía 16 años. Me dejó este reloj y una lección. Trabaja con las manos. Piensa con el corazón. Las horas transcurrieron en una extraña burbuja de intimidad. El mundo exterior quedó en el olvido, salvo por algún que otro grito de borrachos del grupo de Richard, que había trasladado su fiesta en directo al aparcamiento de enfrente. Blake se encontró hablando con Stephanie como no había hablado con nadie desde la muerte de Amanda. Sobre las
Pesadillas de Noah tras la pérdida de su madre. Sobre los 3 trabajos que Blake tenía para mantener su pequeña casa. Sobre los sueños, a los que había renunciado para convertirse en el padre que su hijo necesitaba. Stephanie escuchaba sin juzgar, haciendo de vez en cuando preguntas, que demostraban que realmente comprendía el peso de la paternidad en solitario. Alrededor de las 3 a.m., Noah llamó con una pesadilla sobre monstruos debajo de su cama. Blake habló con su hijo durante 10 minutos, su voz transformándose por completo, volviéndose dulce y paciente mientras guiaba a su hijo de 8 años a través de los miedos que atormentaban a los niños que habían perdido demasiado a una edad temprana. Stephanie lo oyó tararear una nana por teléfono, la misma canción que recordaba que su propia madre cantaba antes del divorcio, antes de que todo se derrumbara. Cuando Blake colgó, ella dijo en voz baja: «Tienes suerte de tenerte». Blake la miró sorprendido. La mayoría piensa que estaría mejor con 2 padres, una madre. La mayoría son idiotas, respondió Stephanie sin dudar. Ese niño recibe más amor de un padre que la mayoría de los niños de 2. Algo se movió en el pecho de Blake al oír sus palabras, un reconocimiento que no estaba preparado para nombrar. Esta mujer, con su ropa cara, varada en un pueblo pequeño por un coche averiado y una apuesta cruel, entendía algo sobre el amor que la mayoría pasaba por alto. El amor no se trataba de comodidad ni de apariencias. Se trataba de estar presente día tras día, incluso cuando era difícil. Sobre todo cuando era difícil. Eran las 4 de la madrugada. Blake había realizado lo que solo podía: describirse como cirugía mecánica, reconstruyendo el motor de Stephanie con una combinación de experiencia, creatividad y pura obstinación. El Porsche arrancó con un ronroneo de satisfacción, y por un momento el garaje quedó en completo silencio, salvo por el ritmo perfecto de la ingeniería alemana. Las manos de Blake estaban negras de grasa. Su camisa de trabajo estaba empapada de sudor a pesar del frío, y sus ojos reflejaban el agotamiento de un hombre que acababa de obrar un milagro gracias a su pura fuerza de voluntad. Stephanie probó el auto en el estacionamiento vacío. El motor funcionaba con más suavidad que en meses. Cuando regresó al garaje, Blake se lavaba las manos en un pequeño lavabo, intentando borrar las huellas de su victoria imposible. La multitud que seguía la transmisión en vivo al otro lado de la calle había crecido hasta incluir a otros insomnes atraídos por el drama, cuyas cámaras grababan cada momento para la posteridad en las redes sociales. «Y bien», gritó Richard, su voz resonando por la calle Nevada, refiriéndose a esa apuesta. Su tono había pasado de una confianza burlona a una incertidumbre nerviosa. Stephanie miró a Blake. Lo miró fijamente, viendo más allá de la ropa manchada de grasa y el acento de clase trabajadora, al hombre que acababa de pasar 6 horas, demostrando que imposible era solo otra palabra para no intentado. Pensó en su ático vacío en Manhattan, en sus reuniones de directorio llenas de hombres que la veían como una pieza de ajedrez, en sus juegos de poder, su fondo fiduciario que venía con condiciones para cada $. Entonces miró a este hombre, que no había pedido nada más que la oportunidad de demostrar su valía, que había trabajado toda la noche no por dinero ni fama, sino porque había dado su palabra. «Cumplo mis promesas», dijo Stephanie lo suficientemente alto para que las cámaras de Richard captaran cada palabra. Se volvió hacia Blake, extendiéndole la mano en un gesto que era en parte un acuerdo comercial, en parte un acto de fe. «Blake Sullivan, ¿quieres casarte conmigo?». La pregunta quedó suspendida en el aire helado como un desafío a todo lo que ambos creían saber sobre sus vidas. Blake la miró fijamente como si le acabara de pedir que volara a la luna. «Mamá, ni siquiera sé quién eres». Stephanie sonrió, la primera sonrisa genuina que sentía en meses. «Stephanie Cross».
Cross Industries. Búscame en Google cuando llegues a casa. El grupo de Richard estalló en incredulidad, con sus cámaras capturando cada momento de lo que asumieron era una broma elaborada. Stephanie, no puedes estar hablando en serio, gritó Richard, tropezando a través de la nieve hacia ellos. Es mecánico, un don nadie. Pero la atención de Stephanie permaneció fija en Blake, quien estaba allí sosteniendo su tarjeta de presentación como si fuera a explotar en sus manos. Piénsalo, dijo. Simplemente. Estaré en la ciudad hasta que te decidas. Se subió a su Porsche en perfecto estado. Y se marchó, dejando a Blake plantado en su garaje con una tarjeta de visita que valía más que su casa y una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, periodistas, influencers de redes sociales y curiosos vecinos se congregaron en la tranquila calle de Blake. La apuesta matrimonial del millonario era tendencia mundial. Y el garaje de Blake se había convertido en un inesperado destino turístico. Noah regresó de casa de la señora Rodríguez y encontró furgonetas de noticias aparcadas en su jardín y desconocidos haciéndose selfies frente a su buzón. «Papá, ¿por qué hay tanta gente aquí?», preguntó el niño de 8 años, agarrando su mochila y con aspecto abrumado por el caos. Blake abrazó a su hijo, sintiendo el peso de las consecuencias imprevistas. A veces los adultos toman decisiones complicadas, hijo, y a veces esas decisiones llaman la atención. El teléfono de Blake no había parado de sonar desde el amanecer. Periodistas que buscaban declaraciones, gestores de redes sociales que ofrecían contratos publicitarios y abogados que representaban a diversas partes interesadas en el contrato matrimonial. Había apagado el teléfono y se había escondido en su garaje, intentando asimilar lo sucedido a plena luz del día. La tarjeta de visita reposaba sobre su banco de trabajo como la prueba de un sueño febril. Stephanie Cross, directora ejecutiva de Cross Industries, con un patrimonio neto de $3.800 millones, según Google. La directora ejecutiva más joven en la historia de Fortune 500. Heredará de un imperio inmobiliario que poseía la mitad de Manhattan. Alrededor del mediodía, Stephanie regresó, esta vez vestida con vaqueros y un sencillo suéter que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Blake, pero que la hacía parecer casi normal. Encontró a Blake enseñándole a Noah mecánica básica. Sus cabezas estaban inclinadas juntas sobre el motor de una vieja camioneta Chevy. Padre e hijo levantaron la vista al verla acercarse. Los ojos de Noah se abrieron de par en par con curiosidad. ¿Es usted la señora que se va a casar con mi papá?, preguntó el niño con la franqueza propia de los niños. Stephanie se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Noah, estudiando su rostro, tan parecido al de su padre. Tal vez. ¿Qué te parece? Noah lo consideró con la seriedad de un juez de la Corte Suprema. Papá dice que nunca se casará con nadie más que con mamá, pero mamá está en el cielo ahora. Las inocentes palabras golpearon a ambos adultos como golpes físicos. La crueldad casual de la honestidad infantil destrozando toda pretensión. La mandíbula de Blake se tensó y comenzó a disculparse, pero Stephanie levantó la mano. Tu papá amaba mucho a tu mamá, dijo con dulzura. Eso significa que sabe amar. Eso es bueno en un marido. No pareció aceptar esta lógica y volvió a sus piezas del motor, dejando a los adultos sortear el campo minado emocional que acababa de crear. Los equipos de noticias locales llegaron a las 2 de la tarde, convirtiendo el vecindario de Blake en un circo. Un reportero del Canal 7 emboscó a Blake mientras acompañaba a Noah al autobús escolar, acercándole el micrófono a la cara mientras las cámaras grababan. Señor Sullivan, ¿de verdad piensa casarse con Stephanie Cross? ¿Qué les dice a los críticos que afirman que usted es solo un cazafortunas? Blake se detuvo, con la mano protectora sobre el hombro de Noah, y miró directamente a la cámara con la mirada firme de un hombre que había trabajado duro para conseguir todo lo que tenía.
Yo digo que la gente debería entrometerse en sus propios asuntos y dejar que un hombre piense en paz, pero la paz era lo último que Blake iba a conseguir. Al anochecer, Margaret Cross llegó a Millfield con un séquito que incluía abogados, personal de seguridad y una actitud tan arrogante que podría congelar el lago Erie. La matriarca de la familia, de 78 años, irrumpió en el garaje de Blake. Como una tormenta invernal, su Bentley negro y su equipo de seguridad atrajeron a multitudes de vecinos curiosos. Margaret Cross había construido un imperio a través de 70 años de decisiones empresariales despiadadas. Y no tenía ninguna intención. La idea de dejar que su nieta lo echara todo a perder por un mecánico de pueblo con delirios románticos. Señor Sullivan, dijo Margaret, con la voz que denotaba la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. Miró el modesto taller de Blake con evidente disgusto, observando las herramientas de segunda mano y las piezas de coches recicladas. Entiendo que mi nieta se ha estado quedando aquí. Blake se irguió, reconociendo la trampa en su tono. Vino a hablar, eso es todo. Margaret sonrió fríamente, con la expresión de un tiburón detectando sangre en el agua. Bien, porque estoy aquí para asegurarme de que esta ridícula situación termine antes de que vaya a más. Margaret colocó un maletín en el banco de trabajo de Blake y lo abrió con precisión teatral, revelando fajos de billetes de $100 ordenados en filas pulcras. $1.000.000, anunció, como si el dinero mismo fuera un arma. Más de lo que ganarás en 10 años arreglando coches. Lo único que tienes que hacer es olvidar que mi nieta existe. Blake se quedó mirando el dinero. Más efectivo del que jamás había visto junto, suficiente para pagar su casa, enviar a Noah a la universidad. Quizás incluso comprar un taller mecánico con el equipo adecuado. La jugada inteligente era obvia. Tomar el dinero, pasar desapercibido y volver a su vida tranquila. En cambio, Blake cerró el maletín con un clic seco y lo deslizó de nuevo sobre la mesa de trabajo. No aceptaría tu dinero ni aunque mi hijo se estuviera muriendo de hambre. Margaret arqueó las cejas con genuina sorpresa. Los hombres no solían rechazar sus ofertas, especialmente aquellos que no tenían nada que perder y mucho que ganar. Qué noble, pero en última instancia, inútil. Le hizo una seña a uno de sus abogados, quien se adelantó con una carpeta manila. Evaluación de custodia para Noah Sullivan. Con efecto inmediato. Un padre soltero con problemas económicos y un juicio cuestionable difícilmente es el tutor ideal para un niño en crecimiento. La amenaza golpeó a Blake como un puñetazo, dejándolo sin aliento y haciendo que sus manos temblaran de rabia repentina. Noah lo era todo para él. La única luz en un mundo que se había oscurecido con la muerte de Amanda. La idea de perder a su hijo a manos de esa gente, de sus abogados, su dinero y sus fríos cálculos. Era peor que cualquier pesadilla que hubiera imaginado. No pueden llevarse a mi hijo, dijo, con la voz apenas controlada. Margaret volvió a sonreír, esta vez con satisfacción. Señor Sullivan, puedo hacer lo que sea. El dinero abre puertas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Esa noche, Blake encontró a Stephanie en la cafetería del pueblo, sentada sola en una mesa del fondo, con una taza de café intacta que se enfriaba en sus manos. Ella levantó la vista. Al verlo acercarse, dándose cuenta de inmediato de que algo había cambiado, que la camaradería de la noche anterior había sido reemplazada por algo más duro y desesperado. Tu abuela vino a verme, dijo Blake, sin preámbulos, sentándose en la mesa frente a ella. El rostro de Stephanie palideció. ¿Qué quería? Pero incluso mientras preguntaba, Blake pudo ver que ella ya lo sabía. Margaret Cross era legendaria por su crueldad, por su habilidad para encontrar puntos débiles y explotarlos sin piedad. Me ofreció $1.000.000 para que desapareciera. Blake dijo, observando atentamente la reacción de Stephanie, y cuando lo rechacé, amenazó con llevarse a Noah.
Stephanie apretó los puños sobre la mesa, con los nudillos blancos de furia contenida. Su abuela había cruzado una línea que no se podía cruzar, aprovechándose de un niño inocente para ganar un juego que debería haber quedado entre adultos. La detendré, dijo Stephanie con fiereza. La detendré. Pero Blake ya estaba negando con la cabeza. Había tomado la decisión durante el largo camino desde su garaje hasta la cafetería. No, esto era una estupidez desde el principio. La voz de Blake era plana, sin emoción, el tono de un hombre que acababa de aceptar una derrota devastadora. No puedo casarme contigo, Stephanie. No arriesgaré a Noah por nada ni por nadie. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero el miedo por su hijo había consumido cualquier atisbo de ternura que pudiera haber sentido. Stephanie lo miró como si la hubiera abofeteado. El dolor se reflejó fugazmente en su rostro antes de ser reemplazado por la resignación. Lo entiendo, dijo en voz baja. De verdad, pero Blake, ¿y si hubiera otra manera? ¿Qué otra manera?, preguntó Blake. Pero incluso mientras lo decía, podía ver cómo Stephanie maquinaba. La misma inteligencia calculadora que la había convertido en multimillonaria antes de los 35. Mi fondo fiduciario, dijo lentamente. Cláusula 7. Si me caso sin la aprobación de mi familia antes de cumplir los 35, lo pierdo todo. La empresa, la herencia, todo. Blake la miró con incredulidad. ¿Cuánto es todo? La risa de Stephanie fue amarga. 3.800 millones de dólares, más o menos. La cifra se cernía entre ellos como un muro, increíblemente alta e insuperable. Eso fue lo que Blake empezó a decir, pero se detuvo, incapaz de procesar la magnitud de lo que ella insinuaba. 3.800 millones de dólares. Más dinero del que su pequeño pueblo vería en 100 años. Más dinero del que la mayoría de los países tenían en sus arcas. Y ella estaba hablando de renunciar a todo eso por un mecánico al que conocía desde hacía 2 días. Es una locura. Terminó débilmente. Stephanie se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa por un repentino propósito. ¿En serio? ¿O es lo primero sensato que he considerado hacer? Blake la estudió, buscando señales de locura pasajera o de un colapso emocional. Pero lo único que vio fue determinación. No me conoces, dijo, desesperado. Somos desconocidos. No puedes tirar toda tu vida por la borda por alguien que acabas de conocer. Stephanie guardó silencio un largo rato, considerando sus palabras con la misma seriedad con la que se presentaba en las salas de juntas. Tienes razón, dijo finalmente. No te amo. Todavía no. Pero podría aprender a hacerlo. ¿Y tú? Podrías aprender a amarme si nos diéramos tiempo. La honestidad de su confesión dejó a Blake atónito. Allí estaba una mujer que valía más que la mayoría de las naciones, dispuesta a cambiar todo lo que conocía por la posibilidad de algo real. No la garantía del amor, no la promesa de la felicidad, sino simplemente la oportunidad de descubrir en qué se podrían convertir juntos. ¿Por qué?, preguntó él, en un susurro apenas audible. ¿Por qué arriesgarías todo por un tal vez? Stephanie extendió la mano sobre la mesa y cubrió la suya, áspera por el trabajo, con la suya suave. Porque el tal vez es todo lo que realmente tenemos, y prefiero el tal vez contigo que la certeza con cualquier otra persona. A la mañana siguiente, la peor pesadilla de Blake se hizo realidad. Los servicios sociales llegaron a las 7. A las 10 de la mañana, con papeleo oficial y una amable trabajadora social, Blake explicó que simplemente estaban haciendo un seguimiento de las preocupaciones sobre el bienestar de Noah. Blake observó impotente cómo unos desconocidos registraban su casa, tomando notas de todo, desde los electrodomésticos obsoletos hasta la pila de facturas médicas en la encimera de la cocina. Noah se aferró a su padre, percibiendo la tensión entre los adultos, aunque no comprendiera su origen.
Papá, esta gente me va a llevar, susurró el niño de 8 años con voz débil y asustada. Nadie, respondió Blake con firmeza, aunque no estaba seguro de estar diciendo la verdad. Nadie te va a llevar a ningún sitio. Pero la sonrisa profesional de la trabajadora social y su portapapeles lleno de deficiencias contaban una historia diferente. Padre soltero, ingresos irregulares, viviendo en una casa de alquiler, el niño pasando las noches con los vecinos durante el horario laboral de sus padres. En teoría, la vida de Blake parecía un caso de manual para la intervención. En realidad, era un padre entregado, que hacía lo mejor que podía con recursos limitados. Pero los servicios sociales se centraban en la documentación, no en el amor. Stephanie llegó cuando los trabajadores sociales se marchaban, con el rostro adusto y decidido. Había pasado la noche al teléfono, con abogados, investigadores privados y contactos políticos, pidiendo favores y presionando. Dondequiera que encontraba una ventaja. Todo va a salir bien, le dijo a Blake. Pero su voz carecía de convicción. Margaret Cross tenía contactos que llegaban a todos los niveles del gobierno. Influencia judicial, que el dinero había estado comprando durante décadas. Luchar contra ella por los cauces oficiales sería como usar una pistola de agua contra un huracán. Tengo que acabar con esto, dijo Blake, con la voz hueca. Por la derrota. Tengo que darle lo que quiere. Miró a Noah, que estaba construyendo un fuerte con los cojines del sofá en el salón, ajeno al drama de adultos que lo rodeaba. El niño tarareaba. La misma nana que Blake le había cantado por teléfono. La melodía que los conectaba a través de la frontera entre la vigilia y el sueño, la seguridad y el miedo. Todo lo que Blake hacía, cada decisión que tomaba, se reducía a proteger esa inocencia, esa confianza, ese amor incondicional. Stephanie siguió su mirada y lo comprendió de inmediato. Había crecido en un mundo donde los niños eran peones en juegos de adultos, donde las batallas por la custodia se ganaban con chequeras en lugar de con carácter. ¿Y si te dijera que Margaret se equivoca? Dijo en voz baja. ¿Y si te dijera que hay una forma de combatirla que jamás se imaginaría? Blake la miró con escepticismo. Había aprendido a no confiar en soluciones fáciles ni en promesas que parecían demasiado buenas para ser verdad. ¿Qué clase de forma? La sonrisa de Stephanie era afilada como el acero invernal, de esas que se vuelven contra ella. Esa tarde, Stephanie condujo hasta la sede de Cross Industries en Cleveland, con la mandíbula apretada por la misma determinación que había construido el imperio familiar. Encontró a Margaret en la sala de juntas, rodeada de abogados y asesores que se dispersaron como pájaros asustados cuando Stephanie entró. Abuela, dijo Stephanie formalmente, sentándose a la mesa de caoba pulida, donde se cerraban y se destruían acuerdos multimillonarios a diario. Tenemos que hablar. Margaret despidió a los abogados con un gesto de la mano, dejando solo a su abogado personal como testigo de la confrontación que estaba a punto de producirse. Supongo que has entrado en razón con respecto a este mecánico, dijo Margaret, con un tono que sugería que cualquier otro resultado era impensable. Así es, respondió Stephanie con suavidad. Por eso anuncio formalmente mi renuncia como directora ejecutiva de Cross Industries con efecto inmediato. Las palabras resonaron en la sala de juntas como una explosión, y los papeles se esparcieron cuando Margaret. El abogado de Margaret dejó caer su maletín. Margaret se quedó muy quieta, palideciendo mientras asimilaba lo que su nieta acababa de decir. No seas ridícula, dijo Margaret finalmente. Pero su voz carecía de su autoridad habitual. No puedes renunciar. Eres la única heredera capacitada para dirigir la empresa. Stephanie sacó una carta mecanografiada de su bolso y la colocó sobre la mesa con precisión ceremonial. Puedo y lo estoy haciendo. Me tomo una excedencia para descubrir quién soy fuera de esta corporación, para aprender lo que significa
Trabajar por algo en lugar de heredarlo. Las manos de Margaret temblaron ligeramente mientras tomaba la carta de renuncia. Stephanie, piensa en lo que estás haciendo. Esta empresa es tu legado. Tu futuro. No, dijo Stephanie en voz baja. Esta empresa es tu legado. Abuela, construida con tu visión, tus sacrificios, tus decisiones. Necesito descubrir cuáles son los míos. Se levantó para irse, deteniéndose en la puerta de la sala de juntas para pronunciar sus últimas palabras. Y si continúas acosando a Blake Sullivan o amenazando a su hijo, me aseguraré de que todas las publicaciones de negocios de Estados Unidos sepan que la dirección de Cross Industries es tan inestable que recurren a los tribunales de custodia para dirimir vengaciones personales. El precio de tus acciones no sobrevivirá a ese tipo de publicidad. La amenaza impactó con precisión quirúrgica, golpeando a Margaret donde era más vulnerable. Su reputación como astuta mujer de negocios que nunca dejaba que la emoción interfiriera con las ganancias. La idea de que pudiera ser vista como una vieja vengativa que usaba el poder corporativo para su venganza personal era más dañina que cualquier demanda. Estás cometiendo un error, dijo Margaret. Pero la determinación se había apagado en su voz. Tal vez, asintió Stephanie. Pero es mi error. Blake la esperaba cuando Stephanie regresó a Millfield esa noche, sentada en los escalones de su porche con Noah a su lado. Ambos jugaban con una pelota de tenis para el perro del vecino. Era una escena doméstica tan normal que Stephanie sintió que su corazón se contraía con una inesperada nostalgia. Esto era lo que había echado de menos en su oficina de la Torre de Cristal. Esos momentos de conexión sencilla que el dinero no podía comprar. ¿Cómo te fue?, preguntó Blake al acercarse, aunque su expresión ya le había dado la respuesta. Margaret se ha echado atrás, dijo Stephanie, sentándose en los escalones. Junto a ellos. La amenaza de la custodia ha terminado. Noah levantó la vista de su juego, con un alivio evidente en su joven rostro, aunque no comprendía del todo lo que estaba en juego. ¿Eso significa que la mujer aterradora no me separará de papá?, preguntó con la franqueza propia de un niño. Stephanie le revolvió el pelo con cariño. Nadie te va a llevar a ninguna parte, cariño. Estás exactamente donde debes estar. Noah pareció satisfecho con esta respuesta y volvió a su juego, dejando a los adultos lidiar con las emociones más complejas que había entre ellos. ¿A qué renunciaste?, preguntó Blake. Porque entendía que victorias como esta siempre tenían un precio. Stephanie guardó silencio un momento, observando a Noah corretear con el perro por el pequeño jardín delantero. Su risa resonaba en el frío aire de la tarde. Todo, dijo simplemente, y nada que realmente importara. Blake la observó de perfil, buscando señales de arrepentimiento o dudas, pero solo vio paz. ¿Lo dices en serio?, preguntó. ¿O solo estás diciéndolo? ¿Qué crees que quiero oír? Stephanie se giró para mirarlo de frente, con la mirada seria pero cálida. Blake Sullivan, en 3 días me has enseñado más sobre la vida real que en 31 años en salas de juntas. Me has mostrado cómo es cuando alguien trabaja por amor en lugar de por beneficio, cuando alguien cumple su palabra. Incluso cuando le cuesta todo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. No sé si lo que hay entre nosotros se convertirá en amor, pero sé que ya se ha convertido en algo por lo que vale la pena luchar. Blake sintió un cambio en su pecho. Un reconocimiento que había estado evitando desde aquella primera noche en su garaje. Esta mujer había renunciado a miles de millones de dólares. No por él, sino por la oportunidad de descubrir quién era realmente. Había desafiado a su propia abuela y sacrificado todo lo familiar por la posibilidad de algo real. Stephanie, dijo, con la voz cargada de una emoción que no estaba listo para nombrar. Pero ella colocó un dedo suavemente sobre sus labios, interrumpiendo sus palabras.
No digas nada de lo que puedas arrepentirte, dijo en voz baja. Tenemos tiempo para resolver esto. Tiempo para ver si tal vez pueda convertirse en algo más. Blake tomó su mano entre las suyas, sintiendo el contraste entre su suave palma y sus dedos callosos. La diferencia entre sus mundos se manifestaba en un simple roce. ¿Y si te dijera que tal vez ya se ha convertido en algo más? Preguntó, confesando algo que le salía del pecho. ¿Y si te dijera que, entre arreglar tu coche y verte jugar con mi hijo, empecé a enamorarme de ti? Stephanie contuvo el aliento, con una mezcla de esperanza y miedo reflejada en su rostro. Yo diría que eso suena como el comienzo de algo por lo que vale la pena apostarlo todo. Blake metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó algo. Sacó el reloj de su padre y lo abrió, revelando un sencillo anillo de diamantes. Donde debería estar la maquinaria. Esto perteneció a mi madre, dijo en voz baja. Papá lo guardó aquí durante 40 años después de su muerte, esperando a la mujer adecuada para dárselo. Creía que esa mujer era Amanda, pero ella era la mujer para quien eras entonces, terminó Stephanie, comprendiendo de inmediato. No para quien eres ahora. Blake asintió, sintiendo un gran alivio al ver que ella entendía la diferencia. Stephanie Cross, no te prometo cuentos de hadas ni respuestas fáciles. Soy padre soltero con una camioneta destartalada y una hipoteca que apenas puedo pagar. Pero si me aceptas, prometo amarte, tan completamente como pueda. ¿Te casarías conmigo? Stephanie miró el anillo. Sencillo, sincero y absolutamente perfecto. Luego miró el rostro de Blake. Abierto, vulnerable y más hermoso que cualquier victoria que hubiera logrado en una sala de juntas. Sí, susurró, y luego más alto. Sí, absolutamente sí. Blake le puso el anillo en el dedo con manos que temblaban ligeramente, y Noah vitoreó desde el jardín, donde había estado fingiendo no escuchar. ¿Esto significa que Stephanie es mi nueva mamá?, gritó, corriendo para unirse a la improvisada celebración de su compromiso. Si tú quieres, dijo Stephanie, abriendo los brazos para incluir a Noah en su abrazo. El niño de 8 años lo consideró seriamente, luego asintió con la firmeza de quien sabe lo que quiere. Creo que a mamá le gustarías, anunció. Siempre decía que papá necesitaba a alguien que lo hiciera sonreír de nuevo. Los ojos de Blake se llenaron de lágrimas inesperadas. Dolor y alegría se entrelazaban en su pecho. Creo que ella también lo haría. Amigo, logró decir. 6 meses después, la pequeña iglesia metodista de Millfield rebosaba de una peculiar mezcla de residentes del pueblo y ejecutivos que habían viajado desde Nueva York para presenciar la boda de la década. Margaret Cross estaba sentada en el primer banco, habiendo llegado con un respeto a regañadientes por la nieta que le había enseñado que algunas cosas eran, en efecto, más valiosas que el dinero. Incluso le había ofrecido a Blake una sociedad en una nueva división automotriz de Cross Industries, una propuesta que él había aceptado con la condición de mantener el control creativo y la preferencia en la contratación de trabajadores locales. Sullivan y Cross Automotive se habían convertido en la historia de éxito del Ohio rural, empleando a 12 personas y atendiendo a clientes de 3 condados que apreciaban la combinación de la artesanía tradicional y la tecnología de diagnóstico de vanguardia. Blake se encargaba de la restauración y el trabajo personalizado, mientras que Stephanie desarrollaba un software que revolucionó la forma en que los pequeños talleres gestionaban el inventario y las relaciones con los clientes. Juntos habían creado algo que ninguno de los dos habría podido lograr por sí solo. Solo, un negocio que honraba tanto la tradición como la innovación. Noah, resplandeciente con su primer traje de verdad, llevaba los anillos de boda en el reloj de bolsillo de su abuelo, comprendiendo por fin que algunas cosas valían más que su valor monetario. Había crecido 7,5 centímetros y había ganado la confianza que le daba saber qué era
profundamente amado no por uno, sino por dos adultos que habían elegido formar una familia juntos. Sus pesadillas se habían desvanecido, reemplazadas por sueños sobre la ampliación del garaje que Blake y Stephanie estaban planeando, con un laboratorio de computación donde Noah podría desarrollar la aplicación de diagnóstico de automóviles que había estado diseñando. Blake esperaba en el altar con un sencillo traje negro, con las manos firmes. Ahora, con la certeza que le daba haber tomado la decisión correcta. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Stephanie apareció con un vestido elegante pero discreto, caminando del brazo de Margaret Cross, quien se había ofrecido a acompañarla, su sonrisa podría haber iluminado a toda la ciudad. Así era la felicidad, se dio cuenta. No la ausencia de lucha, sino la presencia de alguien con quien vale la pena luchar. La recepción tuvo lugar en el Departamento de Bomberos Voluntarios, el mismo edificio donde Blake había aprendido a trabajar con sus manos durante la clase de taller en la escuela secundaria. Los residentes locales se mezclaron con ejecutivos de Fortune 500. Las barreras de clase y riqueza se disolvieron en la celebración universal del amor, que finalmente encontró su lugar. Stephanie bailó con agricultores y directores ejecutivos con la misma gracia, habiendo aprendido que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en las conexiones que enriquecen el alma. Al finalizar la velada y cuando los invitados comenzaron a marcharse, Blake se encontró en la terraza trasera de la estación de bomberos con Stephanie y Noah, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de Ohio con tonos dorados y carmesí. Noah se había quedado dormido entre ellos en el viejo banco de madera, exhausto por la emoción y seguro de que su familia estaba completa. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Blake en voz baja, rodeando con el brazo los hombros de Stephanie mientras ella se apoyaba en su pecho. ¿De qué?, murmuró Stephanie, con la voz adormilada por la satisfacción. 1.000 millones para un mecánico y su hijo en un pequeño pueblo de Ohio. La pregunta de Blake era irónica, pero en el fondo escondía una preocupación más profunda, el temor de que algún día echara de menos el mundo que había dejado atrás. Stephanie guardó silencio un instante, reflexionando sobre la pregunta con la sinceridad que su relación merecía. No intercambié nada, dijo finalmente. Finalmente comprendí lo que de verdad tenía valor. Años después, quienes visitaban Millfield a veces preguntaban por la famosa pareja que había convertido una apuesta viral sobre un matrimonio en una historia de amor que cautivó al mundo. Los vecinos sonreían y señalaban hacia su Jeep and Cross Automotive, donde normalmente se podía encontrar a Blake enseñando a Noah y a otros niños del lugar el antiguo arte de hacer rugir los motores. A veces Stephanie también estaba allí, atendiendo videollamadas con clientes mientras ayudaba a otro a entender el mantenimiento de su coche. Pero la verdadera historia no estaba en los titulares, ni en el éxito empresarial, ni siquiera en el matrimonio que había comenzado en circunstancias tan improbables. La verdadera historia estaba en los pequeños momentos que ninguna cámara jamás captó. Blake preparando un café horrible cada mañana, mientras Stephanie perfeccionaba su técnica para hacer tortitas. Noah enseñando a otros niños que las familias vienen en todas las formas y tamaños, todas igualmente válidas, siempre que estén basadas en el amor. El reloj de bolsillo que reposaba en el banco de trabajo del garaje de Blake, ya no escondido, sino exhibido con orgullo junto a las fotos familiares que mostraban cómo la felicidad podía crecer a partir de las semillas más inesperadas. A veces, entrada la noche, cuando el garaje estaba en silencio y la familia dormía, Blake se quedaba en la puerta y recordaba aquella nevada noche en que un Porsche averiado y una apuesta arriesgada lo habían cambiado todo. Había aprendido que el amor no se trataba de merecer, ganar o siquiera comprender. El amor se trataba de reconocer a la persona que te inspiraba a ser la mejor versión de ti mismo, y elegirla cada día, sobre todo cuando era difícil. Y en la pequeña casa de la calle Maple, donde ocurrían milagros cotidianos. Y el amor se fortalecía gracias a las luchas compartidas, no a pesar de ellas.
Tres personas que se habían encontrado contra todo pronóstico seguían escribiendo su historia día a día. No porque hubieran vivido felices para siempre, sino porque habían aprendido que la felicidad era una elección que se hacía cada mañana. Una apuesta diaria a la posibilidad de que el amor siempre valiera la pena. El riesgo.